Hola, ¿qué tal amigos de Latinoamérica y el mundo? Y amigas, estamos aquí en el canal de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, empezando esta maratón formativa que va a dar que hablar. 200 años del nacimiento de Karl Marx se están cumpliendo en estos momentos y vamos a empezar aquí con la primera reunión donde vamos a ver algunos temas de esto que hemos dado a llamar marxismo en casa. Y para eso voy a pasar a sentarme. Aquí tenemos el libro, Contribución a la crítica de la economía política, es el libro del cual estamos hablando. Salió en 1859, el mismo año en el cual Darwin saca la evolución de las especies, ¿sí? Y digo esto porque voy a provocar a mucho posmoderno con esto que voy a decir. En principio lo que les quiero mostrar es esto. Fíjense, esto más esta página, más la primera partecita de esto, resume genialmente la transformación de la historia de ser un conjunto de anécdotas, de problemas de alcoba, de decisiones de hombres importantes, a transformarse en una ciencia, ¿sí? Y precisamente lo que vamos a hacer hoy es hablar de esto, ¿no? De esa transformación y de lo que significa para la historia de la humanidad esa transformación. Hay muchos documentales o grupos de formación donde se habla precisamente de esto, ¿no? De la historia como una ciencia, y esa ciencia se la llama materialismo histórico. Nosotros no vamos a ser muy renovadores en ese sentido, pero sí vamos a aclarar algunas cosas de lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia marxista, que era precisamente lo que quería Marx y es el mejor homenaje que le podemos dar hoy a Marx. Primero expliquemos el materialismo histórico para que quede bien claro de qué se trata. Marx dice que la sociedad, cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos en un lugar determinado que tiene que ver con toda una historia, y en esa historia se van desarrollando elementos de la producción que son fundamentales para la sociedad, ¿sí? Esos elementos se llaman fuerzas productivas. Hay un desarrollo de las fuerzas productivas en la historia de la humanidad. ¿A qué llama Marx fuerzas productivas? Bueno, lo define claramente. Materias primas, medios de producción, ¿sí? Medios de producción nos referimos desde las maquinarias, de las herramientas, las empresas, todo aquello que permite que las materias primas sean cambiadas, transformadas, que sean convertidas en mercancía, modo de producción mercantil, y por otra parte la fuerza de trabajo, que es la fuerza fundamental de producción, es decir, los hombres y las mujeres que trabajan y que con su trabajo creativo transforman a las materias primas y les agregan valor, ¿sí? En la propiedad, en la sociedad mercantil. Esas fuerzas productivas se organizan de acuerdo a determinadas relaciones de producción, esto es lo que explica Marx. Esas relaciones de producción fundamentalmente son varias, pero la principal, la central, son las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, ¿sí? Las relaciones de propiedad. ¿Qué son las relaciones de propiedad? Bueno, aquellas que determinan quién es el propietario de los medios de producción, ¿sí? de las fuerzas productivas, ¿sí? En la historia de la humanidad han habido varios sistemas de acuerdo a las relaciones de producción que se han ido desarrollando, ¿sí? Primero hubo un largo periodo de sociedad sin clases sociales y después hubo un periodo donde se empiezan a desarrollar las clases sociales. Primero estuvo el esclavismo, después estuvo el feudalismo, el capitalismo como última sociedad donde los seres humanos se dividen en clases de acuerdo a las relaciones de propiedad. Hay otras relaciones de propiedad como son las relaciones de distribución, las relaciones de consumo, ¿sí? Pero la central es la relación de propiedad, porque es la que te determina qué es lo que... Uy, me pico un mosquito. ¿Qué es lo que te va a determinar, digamos, quién es el propietario de los medios de producción y quiénes son las clases desposeídas? Entonces, típicamente, esas relaciones de producción se van desarrollando a la medida que se desarrollan las fuerzas productivas, ¿sí? Y esto es lo que determina, digamos, cómo va funcionando esa humanidad. Es decir, estas relaciones de producción determinan que sobre ellas se genere una superestructura política, ideológica, estatal, filosófica, religiosa, de concepciones, de formas de la conciencia social. Todo está determinado por esta base
por esta base material que son las relaciones de producción. Ahora bien, como dijimos, en un primer momento teníamos la comunidad de cazadores-recolectores, digamos, formas no clasistas de organización de la sociedad, en la cual los seres humanos se juntaban en grupos, en tribus, se podría decir hasta manadas, los prehomínidos, ¿sí? Donde lo primero que hacían eran ser carroñeros, es decir, carroñeros que carroñaban después de que carroñaban los carroñeros, ¿sí? Primero venía el león, se comía a una presa, después venían las hienas, se comían la carne corrompida y después recién llegaban los homínidos y con una piedra, debido a que tenían la mano, la posibilidad de tener un sistema que ya veremos cibernético, ¿sí? Con un dedo prensil podían romper ese hueso y sacar el tuétano, y eso era lo que comían los seres humanos, aparte de recolectar bayas o lo que fuera. En esta etapa las fuerzas productivas evidentemente estaban muy poco desarrolladas, ¿sí? Empieza la edad de piedra y los cambios tecnológicos en la edad de piedra tienen que ver con los kilos de piedra que hay por los centímetros de filo que hay. Es decir, que durante milenios el desarrollo tecnológico tenía que ver con el avance de los centímetros de filo por kilo de piedra tallada, ¿sí? Por el ser humano. Pero al tallar la piedra el ser humano iba desarrollando su cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba afinando lo que era la motricidad fina, ¿sí? En ese proceso de construcción de coordinación visuomotriz, ¿sí? Se iba desarrollando el cerebro. Aquí nos está acompañando Tuti, quien también quiere compartir este momento de formación político-ideológica. Entonces tenemos toda una primera etapa donde los cambios son muy lentos, ¿sí? La edad de piedra, la edad de los metales, y ahí empieza a surgir las primeras sociedades-estado. Las primeras sociedades-estado que sobre todo se dan en la Mesopotamia de lo que hoy es Irak, ¿sí? Entre el Éufrates y el Tigris, y donde esas ciudades-estado lo que empezaba a suceder era que empezaba a haber agricultura y por lo tanto ahí se da una primera revolución, ¿sí? Con la agricultura lo que surge es la posibilidad de empezar a generar un Estado, y en esa superestructura estatal que se genera lo que aparece claramente es el carácter de clase de esos estados, es decir, esos estados eran estados esclavistas, es decir, esos estados eran una organización que estaba al servicio de la esclavización de una parte de las poblaciones circundantes, de las tribus circundantes que eran tenidas en la esclavitud, y por medio de lo cual se lograba que esas tribus trabajaran para construir esa sociedad o esa ciudad-estado. Digamos que ahí lo que aparece es la agricultura, con lo cual aparece la matemática, la astronomía, porque había que medir terrenos, porque había que saber cuándo había que cultivar y cuándo había que cosechar. Es decir, empiezan a surgir una serie de ciencias, pero aparte de la ciencia empiezan a surgir ciertas castas, las castas de los sacerdotes, las castas militares, que tienen que ver con este objetivo central del Estado, que era extraer el plusproducto, ¿sí? Que ya se podía extraer de ciertos habitantes de esas ciudades-estados para que otra parte pudiera desarrollarse intelectual, políticamente, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado desde su nacimiento es un Estado de clase. Hasta aquí llegamos, vamos a hacer la segunda parte. Hasta ahora realmente estamos bastante dentro de lo que es la ortodoxia marxista y vamos a seguir por ahí hasta la próxima, en la cual vamos a seguir, vamos a profundizar, y ahí es donde van a empezar a venir las novedades, o por lo menos vamos a introducir en las novedades que después, en esta maratón formativa, van a explotar como quería Marx. Nos vemos un ratito.